Buen día, estudiante. Para comenzar a trabajar vamos a dar inicio a esta sesión especial para reforzar los contenidos de las guías en estos casos por la situación que estamos viviendo actualmente, la pandemia COVID-2020. Con la profesora Andrea nos hemos preocupado de que ustedes entiendan bien los conceptos que estamos trabajando. En este caso particular, la guía número 1 de números racionales, la cual se dividió en dos partes. La primera parte va a ser hasta la representación gráfica y la segunda va a ser solo operatoria. Bueno, para iniciar ustedes se preguntarán qué números forman este conjunto numérico o por qué número está compuesto, algunas características. Para dar respuesta a esto tenemos varias respuestas, entre las que vamos a encontrar inicialmente la que vamos a trabajar en la guía, que van a ser la relación que tienen los números racionales con las fracciones. También la podemos encontrar con los números decimales y todo lo que es operatoria. Pero en este caso particular de la guía se va a trabajar fracciones. A ver, para dar inicio van a observar estos números que tenemos acá. Y para eso la pregunta es, ¿serán todos números racionales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían justificar? En la siguiente página le vamos a dar la respuesta. Bueno, no todos eran números racionales. Habían dos números que eran irracionales. Esos números se van a trabajar más adelante porque cumplen otras características distintas a la de este conjunto numérico. ¿Les parece? Hasta el momento hemos estado recordando varios conjuntos numéricos, entre los que tenemos los números naturales, los cuales estaban formados por los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Los números, si agregábamos el 0, se llamaban de los cardinales. Luego comenzamos a trabajar los números enteros, positivo, negativo, 0. Y ahora vamos a agregar los números racionales. ¿Qué características va a tener este conjunto? Se preguntarán ustedes. Este conjunto numérico es el formado por las fracciones y su equivalente decimal. Como les dije inicialmente, vamos a trabajar las fracciones. ¿Qué es una fracción? Ustedes ya nociones de fracción tienen y saben lo que es una fracción. Y en este caso particular la definimos de la siguiente forma. Dice, son consecuencias de expresar cantidades en la que los objetos están divididos en partes iguales. Una fracción está formada por el numerador y el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 3/5. Podríamos nombrar muchas fracciones más, pero aquí di un ejemplo particular. 3/5. Numerador 3, denominador 5. ¿Qué es el numerador? Se preguntarán ustedes. El numerador indica el número de partes que se han tomado o considerado de un entero. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide el entero. Ejemplo, tenemos la fracción 5/8 y en este caso particular el numerador es 5, el denominador es 8. Se dividió en 8 partes iguales y se tomaron 5. Como ustedes ven ahí, están pintadas de verde 5 de 8 partes. En el otro ejemplo se dividió en 6 partes iguales y se tomaron 3 sectos. En este caso particular tenemos pintadas las 3 partes. Hay que tener siempre cuidado en esta parte, que son partes iguales. El denominador indica las partes iguales en que se divide el entero. ¿Difícil? A ver, los números racionales, en este caso las fracciones, en la vida cotidiana se encuentran muchas aplicaciones. Aquí les voy a mostrar a través de dibujos algunas. Yo creo que a ustedes se les van a ocurrir muchas más y la podrán relacionar también con números decimales. Ahí tenemos la pizza dividida en tantas partes iguales, lo más común, un cuarto de queso. ¿Cuánto les queda en el estanque de benzina? Está dividiendo ahí el agua en un vaso. Dice que es 1 litro. También división, hora del reloj, uno la puede ir dividiendo en partes iguales. Y me imagino que a ustedes se les ocurrirán muchas más. ¿Qué les parece hasta aquí el contenido? A ver, para seguir trabajando previamente necesitamos definir algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una fracción propia? ¿Qué es una fracción impropia? Y vamos a hacer una pequeña actividad.
El orden de este video está directamente relacionado con la guía, así que pueden ir viendo y reforzando conceptos. ¿Qué es una fracción propia? Dice que corresponde a la fracción que tiene el numerador menor que el denominador. Por ejemplo, 5 octavos, numerador menor que el denominador. 5 menor que 8. 9 onceavos, 9 menor que 11. Fracción impropia. ¿Qué es? Dice que corresponde a la fracción que tiene el numerador, número de arriba, mayor que el denominador. 11 es mayor que 8, 19 es mayor que 11. Las fracciones impropias siempre son mayores a la unidad. Las fracciones propias son fracciones que uno puede ubicar entre 0 y 1. Primera actividad que proponemos con la profesora. Dice que clasifiquen en propias o impropias las siguientes fracciones. Y tenemos 2, 4, 6, 8 fracciones para trabajar. ¿Creen que pueden hacer esta actividad? Si ustedes quieren, se toman un tiempo y resuelven. Vamos a realizar entonces, se les dio un tiempo, ya tenemos claro qué es una fracción propia, qué es una fracción impropia y vamos a hacer la revisión. De acuerdo entonces a las fracciones dadas, nos quedaría de la siguiente forma la resolución. Tendríamos como fracciones propias 12 17avos, 3 octavos, 2 novenos y 1 sexto. Como fracción impropia, siempre recordemos impropia, numerador mayor que el denominador, 6 quintos, 18 séptimos, 7 cuartos y 21 quintos. ¿Respondieron bien? Excelente, entonces. Continuemos. Ahora seguimos con otro concepto súper importante en este trabajo de definición, que son las fracciones equivalentes. Como lo dice su palabra, equivalente, valen lo mismo. Dice, son aquellas que nombran el mismo número fraccionario y se obtienen amplificando o simplificando. Amplificar, la palabra lo dice, agrandar. Simplificar, bueno, operación matemática relacionada con amplificación, me imagino que ya recuerdan, la multiplicación y simplificación. Achicar, y para achicar, para simplificar, tenemos que dividir. ¿Y cómo lo tenemos que hacer en este caso? Dividir numerador y denominador por el mismo número natural, si simplificamos, y si amplificamos, multiplicar numerador y denominador por el mismo número natural. Aquí tenemos un ejemplo. Si un medio lo multiplicamos por 2, nos queda 2 cuartos. Si un medio, fracción original, la multiplicamos por 8, nos queda 8 16avos. En este caso, un medio, 2 cuartos y 8 16avos son fracciones equivalentes. Amplificación. Ahí, lo que ya le había dicho anteriormente, consiste en multiplicar numerador y denominador por el mismo número natural. Aquí hay un ejemplo particular, 2 cuartos multiplicado por 3, 2 por 3, 6 y 4 por 3, 12. Simplificar consiste en dividir numerador y denominador por el mismo número natural. Ejemplo, 24 32avos, lo simplificamos por 8 y nos quedaría 3 cuartos. Aquí tenemos que manejar bien todo lo que es tablas de multiplicar y algunas reglas de divisibilidad. Para saber que una o más fracciones son equivalentes, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar cruzados. Por ejemplo, si tenemos la fracción 1 medio y nos pregunta ¿será equivalente a 2 cuartos? Para saber esa respuesta está en multiplicar 1 por 4
y 2 por 2. Si el producto de esa multiplicación cruzada es el mismo, entonces tendríamos que son fracciones equivalentes. Esa es una manera, ¿eh? Porque la otra manera también es dividir. Las fracciones, recordemos que son divisiones. Por lo tanto, 1/2, ¿cuánto es? 5 décimos. 2/4, ¿cuánto es? 5 décimos. División, 2 dividido 4, 1 dividido 2. Bueno, ahí dice para saber lo mismo que les había explicado anteriormente. Y ahora nos dan 4 parejas de fracciones y nos pregunta si son o no equivalentes. Para realizar el procedimiento tenemos que solo multiplicar cruzado. 1 por 15, 5 por 3. En el primer caso, ¿qué pasa? En el segundo caso, ¿qué pasa? En el tercer y cuarto caso, ¿qué pasa? Bueno, como tenemos que ir avanzando, vamos a dar las respuestas. La primera es equivalente, la segunda, la tercera no son equivalentes y la última sí es equivalente. ¿Cómo lo supe? Porque multiplicamos en forma cruzada y el producto en el primer caso y en el último eran iguales y en el segundo y tercer caso son distintos. Continuamos entonces con otro concepto que les cuesta un poco, pero no es imposible de realizar. ¿Qué es un número mixto? ¿Qué será? Son todas aquellas fracciones formadas por una parte entera y una fracción. Por ejemplo, 2 enteros, 3 cuartos. El 2 es la parte entera y la 3 cuartos es la parte fraccionaria. Y completo forma un número mixto. La pregunta es, ¿cómo transformar esos números mixtos a fracción común? Para transformarlas, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenemos el procedimiento. ¿Qué se hizo? Se multiplicó 2 por 4, 2 por el denominador. ¿Y qué se le sumó? El numerador. ¿Y qué se conservó? Que es lo que ustedes siempre tienen que saber. El denominador. Se resuelve la operación matemática, 2 por 4, 8, dándole prioridad a las operaciones matemáticas, como siempre. 2 por 4, 8, más 3, 11. Y se conserva el denominador, entonces 11 cuartos. Tendríamos la equivalencia de la fracción común con el número mixto. ¿Difícil? Si se da cuenta y dice, es solo realizar operaciones matemáticas y seguir el orden del numerador y denominador. Puede practicar en la guía la actividad número 3. Directamente relacionado, como les decía, aquí tener paciencia, no siempre se aprende de una, pero podemos poco a poco ir aprendiendo esta parte que les cuesta, según yo, un poquito. Para seguir avanzando en la guía, la siguiente parte corresponde a representación de las fracciones.
en la recta numérica y cómo representarlas gráficamente. Ya anteriormente di varios ejemplos de representación gráfica, si se dieron cuenta, y seguimos avanzando. Para ubicar la recta numérica, en primer lugar debemos verificar si la fracción es propia o impropia. En este caso me piden ubicar la fracción 4 séptimos. Para ubicarla, yo sé que es una fracción propia, 4 séptimos, numerador menor que el denominador. Por lo tanto, vamos a saber que al ubicarla en la recta numérica va a estar ubicada entre 0 y 1. Por lo tanto, empezamos a hacer los pasos previos, ubico la recta numérica, la dibujo. Ahora tenemos que dividir la unidad o el entero en tantas partes como indique el denominador. Y aquí en este caso eran 7 partes iguales. Por lo tanto, dividimos en 7 partes iguales. Ustedes si quieren pueden ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ubicamos el 4 séptimos. Ubicamos la fracción. ¿Difícil? Esta parte, la dificultad que tiene, según nosotras, es que no dividen en partes iguales. No hacen una relación equidistante entre los números. Y la otra dificultad que se presenta generalmente es que no saben si es mayor o menor que la unidad. Pero para saber eso es cuestión de dividir 4 dividido en 7. Mayor que 1, menor que 1. Y ahí uno ubica inmediatamente el resultado. Se complican un poco. En el segundo caso vamos a tomar una fracción impropia, 5 tercios. En este caso lo dividimos 5 dividido 3 y eso es mayor a 1. Es un entero 2 tercios. Por lo tanto, ustedes ya sabrán que va a estar ubicado entre el 1 y el 2. Por lo tanto, inmediatamente dan el primer paso, que es dibujar. Luego, dividen en tantas partes como indica el denominador y ubican la fracción. Ahí se ubicó 5 tercios igual a un entero 2 tercios. En esta parte, sugerencia siempre, realizar la transformación a número mixto para saber entre qué número va a estar ubicada la fracción. En este caso particular fueron ambos números positivos, también pueden ser números negativos, por si acaso. Finalmente, la última parte que se va a trabajar en este primer video va a ser la representación gráfica. La representación gráfica corresponde, dice, a realizar un dibujo, el que tú quieras, pero dividirlo en partes iguales y dividirla, que se pueda dividir en partes iguales, y pintar la que indique el numerador. Como sugerencia aquí, para que queden partes iguales, yo sugiero hacer siempre figuras cuadradas, rectángulo cuadrado, cuadrilátero en este caso, no sé qué les parece a ustedes. Mira, aquí tenemos 6 octavos, dividimos en 8 partes iguales, pintamos 6. Después tenemos un entero, un sexto, hacemos una figura, la dividimos en 6 partes iguales, pero como es un número mixto, lo transformamos a fracción común y nos quedó 7 sextos. Ahí tenemos 6 más 1, 7. ¿De cuántos? De 6. Pintamos ahí entonces lo correspondiente. Para reforzar toda esta parte, jóvenes de la guía, ustedes pueden trabajar este PPT, pueden revisar su guía, complementar con ejemplos, con actividad, y si hay dudas pueden preguntar a la profesora Andrea, que le hace a sus cursos, o a mí en este caso particular. Ustedes deciden, estamos siempre dispuestas a responder sus dudas, y si les quedó alguna duda de la presentación también pueden preguntar. Hasta aquí llegamos, primera parte, después viene la segunda, que es operatoria con números racionales, en este caso particular fracciones.